Solo podemos decirte, como dijo el salmista hace 3000 años, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él misericordia y te acuerdes? Señor, he aquí pecadores redimidos por tu gracia, Señor, que necesitamos un año más de tu bendita misericordia, Señor, de tu gracia, de que nos hables, de que nos guíes. Sálvanos, Señor, por medio de tu palabra. Ayúdanos a ver a Cristo a través de ella, a nuestro hermoso y precioso Salvador. Señor, habla a tu iglesia. Edifícala, Señor, por medio de tu santa y bendita palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Primera carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses. Venimos estudiando esta hermosa carta de Pablo a una iglesia, como ya hemos observado, había sido plantada por él, Silas y Timoteo. Luego de Pablo haberse trasladado hacia el sur de Grecia, esta es una de las primeras iglesias formada en lo que hoy es la Europa continental. Ellos bajan hacia el sur de Grecia y luego de un tiempo Pablo manda a Timoteo, como dijimos, a ver cómo estaba la iglesia que él había dejado en medio de la persecución establecida, por supuesto, y regresa Timoteo con los informes de la iglesia. Nosotros no tenemos ese informe en nuestras manos, pero por lo que Pablo les plantea en esta carta, podemos darnos cuenta de que había un ataque en contra de la persona y del ministerio del apóstol Pablo, ¿sí? Había un ataque de los judaizantes. El modo de operación de Pablo al sembrar, al llevar el evangelio, al misionar, era llegar a una ciudad, ir a los judíos primeramente, predicarles el reino de los cielos, y cuando obviamente era rechazado por la gran mayoría de ellos, se fundaba la iglesia en algún hogar. Y bueno, luego de esto, Pablo estaba un tiempo, les enseñaba y les instruía, y luego seguía hacia otro lugar a evangelizar. Cuando él se iba, los judaizantes, los judíos, empezaban a tratar de convencer a los nuevos cristianos de que, bueno, está bien que crean en que el Mesías vino, pero tienen que empezar a esto y lo otro a hacer, y trataban de volcarlo hacia esa religiosidad y hacia las normas que ellos tenían. Y empezaban a usar el hablar mal de Pablo, de su ministerio, a tratar de desacreditarlo, ¿sí? Así que Pablo lo que hace en esta carta es una defensa de su ministerio y también de sus modos, de su manejo que tuvo entre ellos, ¿sí? Nosotros vimos que Pablo había arrancado esta carta hablándoles a ellos y diciéndole, valorando lo que ellos como iglesia estaban teniendo. Eran una iglesia realmente ejemplar para la época. Nosotros si vemos, Pablo estaba en Corinto y vaya que había problemas en Corinto, en la iglesia, pero en esta iglesia de Tesalónica era una de las iglesias ejemplares de la época. Pero Pablo, entonces, como vimos este fin de semana pasado, él hace una defensa también de su ministerio, y eso a nosotros nos sirve, porque muchas veces nos preguntamos, y bueno, ¿de qué nos sirve todas las defensas que Pablo hace de su ministerio? Si es algo personal, podríamos decir nosotros. Pero ¿cómo el Señor ha permitido esto en su soberanía para que a nosotros, viendo el registro de Pablo, ¿se acuerdan que el mandato de Pablo es, sed imitadores de mí como yo de Cristo? Entonces, a través de su defensa personal del ministerio, nosotros podemos ver cómo realmente era un ministro del Señor en la persona de Pablo, cómo se conducía, cómo enseñaba, cómo eran sus formas. Y esto nos sirve a nosotros para dos cosas.
para evaluar a nuestros ministros, a aquellos quienes nos dirigen, y también para saber nosotros cómo conducirnos en esta vida. Desde la creación, desde el Edén, desde el huerto, nosotros vemos y esto es yendo un poco particularmente a lo que hoy vamos a ver, nosotros vemos cómo Dios escogió líderes, ¿sí? Cómo Dios ha escogido líderes siempre para, valga la redundancia, liderar a su pueblo, a su familia como núcleo y a su pueblo. Y lo de Pablo no es una excepción que escapa a la regla, sino la regla misma. Era uno de los líderes que Dios había levantado. Entonces, teniendo esto en mente, vamos al texto que hoy nos atañe, que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 10 al 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 12, Pablo dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén. El título del sermón de hoy es Una pastoral paternal, ¿sí? Una pastoral paternal. Pablo viene haciendo una defensa, como vimos, de su ministerio, y él había hablado en el versículo 7, usando una metáfora para describirse a él como ministro, que es como una nodriza, dice Pablo, mientras estuvimos entre ustedes, los hemos cuidado como una nodriza, esto es una niñera, pero dice Pablo, como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Es decir, ¿quién podría ser más cariñoso con los niños que una niñera? Pero imagínense esto doble, una niñera con sus propios hijos inclusive. Y Pablo utiliza esta doble metáfora, y ahora dice también en el versículo 11 que como el padre a sus hijos. Pablo utiliza una doble metáfora para describir el modo y el carácter de aquellos quienes dirigen en el Señor a la iglesia. Dice, son como padres, son como madres. Como dije, desde la creación Dios había levantado líderes ya para dirigir a su pueblo. Esto lo vemos en Adán mismo, ¿sí? A quien lo crea, luego levanta un huerto, pone un huerto en el Edén y lo pone a Adán dentro del huerto. Dios crea el mundo, crea el Edén, lo pone a Adán y luego le crea un huerto ahí y le dicen que cuides esto, y en ese huerto Dios descendía y hablaba con Adán. Pero Adán, ¿qué hizo? Vimos cómo había fallado, ¿verdad? Al descuidar ese santuario, permitir que el enemigo entrara. Luego nosotros vemos a lo largo del Antiguo Testamento patriarcas, jueces, profetas, reyes y sacerdotes dirigiendo al pueblo. En el Nuevo Testamento ya vemos al mayor de los ejemplos del liderazgo, que es Cristo mismo. Y luego vemos cómo Cristo instruyó a sus apóstoles o a sus discípulos, quienes a su vez iban preparando a otros para que puedan conducir la iglesia. Estos hombres eran capacitados por el Espíritu Santo y continuaban a su vez preparando y discipulando a otros. Recuerden el mandato de Pablo con Timoteo. Timoteo ya era la cuarta generación después del Cristo de líderes, y Pablo le dice: Timoteo, cuando vos llegues y empieces a establecer la iglesia, busca hombres fieles que te acompañen en el ministerio y prepáralos para que ellos sigan la labor. Entonces eso es algo que Dios ha mandado a lo largo de la historia, y es responsabilidad de la iglesia, de cada uno de nosotros,
poder distinguir, poder tener el discernimiento de aquellos a quienes Dios les ha dado este ministerio y reconocerlo como tales. Recuerden que el mandato inclusive a los discípulos es: busquen entre ustedes. Entonces, es responsabilidad de la iglesia elegir a hombres fieles a Dios y a su palabra para que los dirijan, como dije, y que preparen también a la vez, a otros para la misma labor. Así que nosotros en las Escrituras encontramos muchos ejemplos y también instrucciones directas sobre el liderazgo, donde Dios, hermanos, y esto es importante que podamos entender, Dios eligió siempre hombres débiles e incapaces para fortalecerlos y capacitarlos Él, llamándoles a su servicio santo. Por eso Pablo reconoce en una de sus cartas y dice: no es que nosotros tengamos algo, sino que nosotros somos una vasija de barro donde contenemos lo maravilloso que Dios ha depositado. Y lo único que tenemos, ¿cuál es el mandato para gloriarse? El único mandato para gloriarse en las Escrituras, en conocer y en entender al Señor, y lo podemos hacer acá. Así que Pablo, teniendo en cuenta todo esto, describe el liderazgo en estos versículos, ¿sí? Como vimos, él utiliza una doble metáfora, ¿sí? Y si bien nosotros vemos que Jesús nos ordenó claramente que en Mateo 23:9, el no llamar a ninguna autoridad espiritual padre en esta tierra, lo que Pablo plantea en este pasaje, como el versículo 11 como centro, es válido como metáfora. ¿Por qué? Porque Pablo pasa de describir la ternura de una madre a la dirección que un padre brinda a los hijos. Y describe no solamente el tipo de conducta que tenemos que esperar de nuestros ministros, ya que también es el modo que tienen que tener de gobernar la iglesia. No solamente la conducta, Pablo eso hace en el versículo 10, sino también el modo en el versículo 10 y 11 de manejarse. ¿Me explico? No simplemente lo que eran, sino también cómo llevar a cabo su ministerio. Y esto es una palabra que es para cada uno de nosotros también, para que nosotros podamos tener presente, y sobre todo, hermanos, varones, padres de familia, o aquellos que lo van a hacer. Y cuando me refiero a padre de familia, no simplemente me refiero a alguien que tiene o no tiene hijos, sino que tiene hijos necesariamente, sino a alguien que Dios ha puesto una esposa a su cargo. Esta palabra es para nosotros. Y esta palabra debe llamarnos a entender el modo que tenemos de conducirnos nosotros. Y también para usted, hermana, esposa, madre, para que usted se tome de esta palabra y exija a su esposo que se comporte tal cual el Señor lo ha encomendado en su palabra. Porque no lo digo yo, porque así lo dice el Señor. Así debes conducirte. Porque el esposo se supone que es el sacerdote y el que debe santificar a la esposa. Y no solamente entonces lo que estamos viendo de Pablo acá nos sirve, porque Pablo lo toma como un ejemplo, y Pablo dice: así como somos como padres, así debemos ser en la iglesia. Entonces es algo para mirarlo en un doble sentido. Y si usted no es ni padre, ni madre aún, ni esposa, ni esposo, es un buen momento para que usted pueda mirar acá y decir: esto es aquí un hombre del Señor, ¿cómo debe ser? Y si es mujer, puede decir: bueno, de esta forma tengo que esperar que sea. Así que hay palabra para todo el mundo acá. E incluso si no es ninguna de esas cosas, puede entender y decir: ¿cómo debo ser tratado yo que soy hijo? ¿Cómo debo ser tratado yo que soy alguien que no ejerce de ministro, podríamos decirlo? Entonces este sermón se basa en 2 puntos. Primero, vamos a ver el mandato de Pablo, o el ejemplo de Pablo en el versículo 10 y 11a,
como padre ejemplar, ¿sí? Como padre ejemplar. Primeramente vamos a analizar la conducta ejemplar que se debe tener. Esto se resume en la palabra integridad, para dirigir, ¿sí? La cual se evidencia a través del servicio y crece sobre la base sólida de la templanza. El hogar cristiano, al que Pablo hace referencia acá, se gobierna a través del ejemplo, no de la imposición. Pero el gobierno y la dirección del hogar cristiano no puede llevarse a cabo sin la integridad, porque no se puede ser ejemplo si no se es íntegro primero. Así que los valores que gobiernan el corazón del padre definen en gran parte la conducta de toda la familia. De nuevo, los valores que gobiernan el corazón del padre de familia muy generalmente definen en gran parte la conducta de toda la familia. Cristo es el pastor y obispo de nuestras almas, por eso somos cristianos. Somos hijos de Dios. Míralo al Hijo de Dios. Entonces, de acuerdo a los ministros también que tenga la iglesia, tales serán los hijos que Dios ha dado en esa iglesia. Acorde al corazón, acorde al carácter de los que gobiernan, con quienes Pablo los compara. No les dice llámenlos padres, pero compara en conducta y en modos, ¿sí? Entonces, de ahí es que la integridad sea un requisito tan importante para quienes nos dirigen en la familia del Señor. Porque Pablo, como dice en 1 Timoteo 3:15, cuando pone las condiciones para quienes han de gobernar, la iglesia dice esto, Pablo, en 1 Timoteo 3:15, si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Esto me enseña, y esto es tan básico que a nosotros nos enseñaron en formación ética y ciudadana en Ayaité, hace varios años atrás, ¿sí? En la escuela nos decían, la familia es el núcleo de la sociedad. Y si tenemos buenas familias, tendremos buena sociedad. Si tenemos buena familia, tendremos buenas iglesias. Si nuestros ministros son buenos padres de familia, serán buenos padres de iglesia. Es un requisito fundamental. Ahora, el hogar cristiano se gobierna ejerciendo el servicio, no el autoritarismo. Porque nosotros podemos decir, entonces, qué lindo que ese padre, mirá cómo los trae a los hijos todos los domingos al culto bañaditos y ordenaditos. Y después, acá vienen de moñito y allá afuera son de moñitos, ¿no? Y se lo digo por experiencia propia. Entonces no estamos hablando de una religiosidad vacía, hermanos. El gobierno del hogar cristiano, de nuevo, se basa en el servicio. Cuando usted ve al que dirige, no debe mirar como diciendo, a ver cómo ordena y manda a su familia, sino cómo él sirve a su familia. ¿De dónde sacas eso vos? Bueno, Jesús en Marcos capítulo 10, llamando a sus discípulos, luego de que ellos discutían a ver quién va a ser el que va a mandar ahí, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso Pablo, cuando habla a los esposos, dice, esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia, ¿y qué? Se entregó a sí mismo por ella. Dar la vida no es lo mismo que morir, porque yo puedo decir, bueno, yo como esposo sí daría la vida por Lili, ¿verdad? ¿Y cómo daría la vida? No, y si alguien viene y le quiere meter un tiro y yo me pongo ahí en el medio, así salto y recibo la bala. Eso es morir por alguien. Dar la vida es darse día tras día, dar la vida, no morir por alguien. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y es lo que Jesús nos pide.
Y el servicio es dar la vida. No porque el otro lo merezca, porque nosotros no merecíamos que Dios dé la vida por nosotros, sino porque el amor es una decisión, hermano. Porque debemos amar como Cristo amó, y Cristo ¿cómo amó? Decidiendo amar. Hay un sentido del deber en el amor cristiano. De manera que, como decíamos, la iglesia del Señor se dirige a través del servicio. Pero sígame en esta secuencia lógica. La iglesia del Señor se dirige a través del servicio, pero no se puede servir a la iglesia del Señor sin tener integridad. Sin embargo, la integridad no se puede desarrollar si no tiene como base una palabra que forma parte del fruto del Espíritu Santo mencionado por Pablo a los Gálatas, que es la templanza. Una palabra muy poco mencionada. ¿Por qué es importante la templanza? Porque la templanza lleva al servicio, no a la tiranía. Podemos decir que la templanza es el nido donde todas las demás virtudes pueden desarrollarse completamente. ¿Por qué? Porque la palabra templanza, si usted quiere buscar un sinónimo, es estabilidad de carácter. Presten atención, miren dónde invierten las grandes mayorías de empresas del mundo, donde hay países que son estables, que tienen reglas claras. ¿Dónde invierte el Señor? La RAE, la Real Academia Española, define a la templanza como virtud cardinal cristiana. Virtud cardinal cristiana, está diciendo, es el norte de las virtudes cristianas, que consiste en la moderación de los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón. Es decir, esta virtud tiene que ver con un profundo sentido del deber. Antepone lo que debe hacerse a lo que quiere hacerse. Es la moderación de mis apetitos personales y de mis sentidos o sentimientos ante el deber. ¿Y por qué esto es importante para la dirección de la iglesia y por qué esto es importante para el padre de familia? Porque el padre de familia muchas veces, diría la gran mayoría de las veces, debe anteponer lo que debe hacerse a lo que él quiere hacer. Y si no, díganme lo contrario. ¿Cuántas veces hay cosas que debemos hacerlas y no es agradable y tal vez quisiéramos hacer otra, pero hay un sentido del deber que nos llama a hacer las cosas que se deben hacer y debemos anteponer esto? Y Dios nos llama a hacer de esta forma. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante la templanza y por qué me detuve en analizar esto? Porque esto es la base de las demás virtudes. Porque sobre un carácter templado, que no cambie, que no se enfríe ni se caliente rápidamente, se pueden desarrollar en el tiempo todas las demás virtudes necesarias para llevar a cabo una buena familia y el buen gobierno de la iglesia. Miren lo que es anteponer los gustos personales ante lo que debe hacerse, que Adán sucumbió a la tentación por no haber cumplido con el deber sacerdotal de cuidar el santuario de Dios. No estuvo ahí para decirle, y cuando Eva le dijo, la serpiente me dijo, Adán no la corrió a la serpiente. No cuidó, sino que vio que era bueno y antepuso lo que él consideró que era bueno a lo que él sabía que debía hacerse. El mandato de Dios es cuidar y gobernar esto que te he dado. O David, que no cumplió con él. ¿Se acuerdan cuando él peca con Betsabé? ¿Cómo empieza la historia? Todo el pueblo, los soldados en la guerra, y David decidió ese año, como era el deber del rey salir al frente de sus tropas, dijo, no, yo me quedo en el palacio y me avisan qué pasa, cómo va la cosa.
Y paseando en el palacio, observó a una mujer que se bañaba y todos sabemos cómo siguió la historia. ¿Por qué? Porque antepuso su deseo personal, su comodidad personal, antes que lo que debía hacer. Y así tenemos muchos ejemplos en la palabra. Pero el más importante, como dije hoy, es Cristo, quien al revés de todo lo que los errores humanos soportó el castigo en la cruz, porque antepuso la voluntad del Padre que lo había enviado con un deber claro: morir por nuestros pecados. Y él dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero se haga tu voluntad. El sentido del deber, la templanza, necesaria para que todas las demás virtudes se puedan desarrollar completamente. Y ahí recién, ante un carácter templado y que tenga pleno sentido de lo que debe hacerse y no de lo que uno quiere hacer, como padre de familia y como gobierno de la iglesia, podemos ver desarrollarse la integridad, el carácter íntegro de una persona. Porque si no tenemos templanzas, vamos a ser santos un tiempo apartados, pero al tiempito ya vamos a ser lo que Pablo llama gente de doble ánimo. Y esto no estoy diciendo que no puedan tener bajones emocionales, todos los tenemos. Pero no es lo mismo el bajón emocional al andar tropezando constantemente. Por eso Pablo, vemos nosotros en el versículo 10 que dice: ¿cómo anduvimos nosotros entre ustedes? Santa, justa e irreprensiblemente. Y esas son las tres virtudes que se desarrollan por sobre la templanza que Pablo menciona acá en el carácter del ministro de Cristo. Conducta santa. ¿Qué quiere decir santo? Que venga siempre de traje y corbata, aunque a mí me queda lindo la corbata, pero no es eso. Mirá qué santo, cómo va con la Biblia bajo el brazo y él siempre, ¿no?, hablando de un modo tan espiritual. ¿Y qué significa santo? Apartado, consagrado. Esto ya no, a mí me encanta describirlo con la imagen de las vacas y de los terneros, que siempre hay unos cuantos terneros de la manada ahí que dicen: estos terneritos que están lindos, esto va para engorde. Entonces, esto vamos a separarlo para que tengo que relacionarlo con la carne, no podría ser de otra manera, pero estos terneritos van para esto, lo vamos a apartar y le vamos a dar un trato diferente porque esto está apartado para esto. O vamos a un ejemplo más sencillo y práctico: los platos que se ponen en la mesa cuando viene visita y después comemos en los comunes, ¿no? A mí no me gusta mucho esa idea, yo quiero comer todos los días con el mejor de los platos, pero solemos tener eso, ¿no? Decir: ay, pero ese hay que guardar para cuando ¿no? La ropa de esta ropa está consagrada. ¿Por qué? Porque yo no la voy a poner mañana para ir a trabajar, sino que esta es para algo. Y esta ropa está consagrada, no porque tenga una unción especial, sino por el simple hecho de que está apartada para un uso que no es común. Eso es santo. Dios nos apartó para ser un pueblo santo. Más claro no se la puedo hacer, hermano. Para ser un pueblo santo, apartado. Y fíjese que Pablo menciona en esos versículos, dice: vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos entre ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Él aplica su amor a Dios, él está consagrado a Dios en lo íntimo, sabiendo que Dios es el juez último de todas nuestras intenciones. Y él pone como testigo a Dios de su devoción expresada en el sacrificio de dejar de vivir para sus propios intereses y vivir apartado para los de Dios. Nosotros tenemos el ejemplo bíblico de Daniel. Daniel todos los días se encerraba en su habitación y oraba a Dios en lo secreto. Y un día lo vieron con la ventana abierta y los demás vieron y dijeron: ora. La validación de nuestro carácter santo debe ser, la Biblia dice que para validar una acusación o algo verídico, tienen que haber 2 o más testigos. Pablo pone como testigo a todos ustedes, dice, y a Dios mismo.
porque muchas veces podemos ser validados ante los ojos de los demás, pero no ante Dios. Pero si sos validado primeramente ante Dios, quédate tranquilo que Él te exaltará cuando sea tiempo. No necesitas buscar vos la validación de los demás, pero en algún momento llega. No puedo decir yo, Dios me ungió como ministro, y la iglesia no validarlo. ¿Me explico? Entonces, porque si no tenemos tantos así, ¿verdad? Entonces, la conducta santa es la consagración. ¿Y qué es consagración? Es dejar de usar ¿qué es lo que consagramos a nosotros a Dios? ¿Cuál es el sacrificio que hacemos? Nosotros mismos, nuestros cuerpos, nuestras mentes, todo lo que llevamos a cabo en nuestra vida. Y Dios dice, eso yo quiero que ahora me pertenezca a mí, porque yo te aparté con un propósito que no es el de todo el mundo. Tu propósito no es trabajar y tener una jubilación y después estar tranquilo viajando por el mundo. No. Fuiste llamado a vivir una vida para la gloria de Dios. Y mayormente, dice Pablo, los ministros en este caso. Pablo sigue diciendo una conducta justa. Es decir, buscando la justicia no propia, sino la demandada por Dios. Aplica el segundo mandamiento, que es amar al prójimo, dándole un trato justo, de tal manera que los llama como testigos. Pablo enseñó en 1 Corintios que nosotros los cristianos habremos de juzgar al mundo. Así que el corresponder a la justicia demandada por Dios y no a la propia conveniencia requiere muchas veces, hermanos, la soledad, la incomprensión y la desaprobación del mundo. Pero nosotros nos debemos a Dios y a su parámetro de justicia, porque nosotros juzgamos los asuntos y juzgaremos aún a los ángeles, como dice Pablo, según los parámetros de justicia divina y no los parámetros de justicia de este mundo. Es decir, es preciso, para hacerse la corta, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la justicia que Dios demanda de nosotros. Todo lo que Dios ha establecido por bueno, aunque todo el mundo haga lo contrario, es bueno lo que el Señor ha dicho. Y a nosotros nos parece que tal vez el Señor, no sé si tanta razón tiene. El Señor tiene razón siempre. Hagamos las cosas como el Señor ha dicho que las hagamos. Esa es la conducta justa. Y estas dos características, andar santa y justamente, santa para con Dios y justa para con los demás, nos va a llevar a ser irreprensibles. Que nadie tenga nada que decir legalmente, por así decirlo, en contra de nosotros mismos. Entonces vamos a tener la autoridad como padres, entonces vamos a tener la autoridad como ministros, no por autoritarismo, sino porque estas características nos van a acompañar a nosotros. Es simple y sencillo. Si vos no sos ejemplo de conducta santa y justa, ¿cómo le vas a pretender decir a tu hijo o a tu hija que tenga una conducta justa y santa? Más allá de que somos vulnerables, tenemos errores y no vamos a ser perfectos y debemos mostrarle a Cristo, pero es lo que tenemos que apuntar. Y esto nos lleva al segundo punto, que es como padre instructor, ¿sí? Vimos como un padre ejemplar, ahora vemos a Pablo que describe a los ministros como un padre instructor, ¿sí? Se describe el modo en el que esa conducta debe ser aplicada en relación a los que están bajo nuestro cuidado. Pablo dice en el versículo 11, segunda parte del 11, del 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Pablo usa una palabra, exhortábamos. La palabra exhortar es amonestar con la idea de que lo aprendido se lleve a la acción. Es incitar, es decirle, bueno, pero hacelo. Tomar cartas en el asunto, ponete las pilas, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, lo que vos aprendí no es simplemente instrucción. La exhortación es decir, hacelo. Necesitas hacerlo. Es un imperativo, tomar la enseñanza en modo
imperativo es amonestar con la idea de que se lleve a cabo. Así que la enseñanza no es solo impartir consejos o conocimientos, sino el insistir en que esta enseñanza se lleve a cabo. Corregir en la vida práctica lo enseñado en la teoría, como haría o debería ser un buen maestro. Es por esto que Dios pide y demanda que el ministro, el que dirige la iglesia, tiene que ser también apto para enseñar. No solamente tener un carácter irreprensible, sino que tenemos que tenerlos todos, porque la santidad es demandada a todos, la conducta justa es demandada a todos, a fin de que seamos irreprensibles. Pero el modo de aplicar el ser apto para enseñar es una demanda que solamente Dios exige, en este caso, podríamos decir, a los ministros. Más allá que sí nos exige también eso a nosotros como padres. Porque la enseñanza, la exhortación requiere ir mucho más allá de tener o impartir conocimiento, sino de brindarle herramientas, el enseñarle cómo poner en práctica ese conocimiento de manera correcta en nuestro diario vivir. No es simplemente decirte qué hacer, sino explicarte el cómo. Pablo habla después de consolábamos. Sigue diciendo otra característica. Primero exhorta y le da las herramientas para que un buen ministro, ¿no?, y un buen padre, para que pueda comprender y aplicar eso. ¿Sí? Lo sienta a su hijo y no le dice: pasame el destornillador o pasame la llave, un cuarto por no sé cuánto, y primero no le explicó todo eso y cómo usarla y para qué. Le brinda las herramientas. Es sentarnos a brindarle las herramientas con las cuales debe aplicar la teoría. Por eso es algo a resaltar, hermanos, lo que hacen nuestras maestras de escuelita dominical, que hablan, pues siempre nuestra hermana Silvia está repartiendo los instructivos para los padres, para que los padres puedan enseñar a los hijos durante la semana la aplicación de lo que ellos estuvieron dando. Y es algo que debemos hacer día tras día los padres con nuestros hijos. Pablo dice: consolábamos, y esto nos habla de compañía. Recordemos que Jesús definió al Espíritu Santo como el consolador, ¿sí? La palabra consolador en el original está relacionado con la palabra compañía, acompañamiento, el que viene y te abraza y te pone la mano y te acompaña. Por eso nosotros usamos una frase muy común acá cuando alguien pasa una desgracia familiar y decimos: te acompaño en sentimiento en esto que estás pasando, como consuelo. Y nosotros, hermanos, somos muy necesitados de consuelo y compañía, ya que vivimos en constantes luchas con el pecado y generalmente tenemos derrotas con el pecado. Por lo tanto, necesitamos el consuelo mismo de Dios, ¿sí?, y la compañía de Dios en nuestra vida, porque nosotros tenemos todavía una naturaleza con la que estamos en constante lucha con el pecado. Fuimos regenerados, pero aún no hemos sido glorificados. Entonces el Espíritu Santo está consolándonos y acompañándonos. Y es la labor que debemos desarrollar también para con nuestro hermano. Y en esto quiero que preste atención a esto. Porque el consuelo, hermanos, del Espíritu Santo es también para nuestro hermano. Muchas veces pensamos en el consolador como el Espíritu Santo me va a consolar a mí y me va a ayudar, y que todos me ayuden y que todos me consuelen cuando yo estoy mal, pero el mandato también es consolar a otros. Así que, si nosotros nos acercamos a uno de nuestros hermanos que ha cometido un error, para hacerle ver justamente este error, pero lo hacemos sin ofrecerle una salida y un acompañamiento, y voy a exhortarle al hermano porque ha pecado. Pero si vos no acompañás la consolación con la exhortación, si vos simplemente le indicás su error, pero sin ofrecerle una salida y un acompañamiento, no estamos mostrando a Cristo, sino al espíritu de Satanás mismo, quien es el acusador por excelencia.
Porque nosotros, hermanos, somos llamados a ejercer la disciplina con gracia. Como dice Pablo, por si quizá Dios les conceda y se arrepientan. La corrección dolorosa del error debe ir acompañada del calmante bálsamo del amor. Eso es, hice esta frase como para poder sintetizar la idea. La corrección dolorosa del error debe ir acompañada del calmante bálsamo del amor. Si no, nos sirve. La corrección sin amor no sirve. Por eso Pablo dice, exhortándoos, pero también consolándolos. Y esta gracia es dada por Dios a la iglesia también a través de los ministros, quienes son aquellos que apacientan la grey de Dios con ánimo pronto, como dice Pedro. Y a ellos muchas veces, a los ministros, les exigimos que rápidamente exhorten al hermano que ha pecado, que disciplinen o que incluso expulsen de la congregación a quienes han caído, pero sin embargo la naturaleza misma de la disciplina es la reincorporación del hermano que ha caído y no la exclusión del mismo. Ese es el sentido, la naturaleza misma de la disciplina, para que los arrebates por medio del fuego, como dice el apóstol. No debemos confundir, hermanos, la poda de una planta, la cual es muy necesaria, con arrancarla, desarraigarla y desterrarla completamente. Pablo dijo, yo planté, Apolos regó, y el crecimiento lo da el Señor. Y solo aquellos ministros que han regado una plantita saben lo que cuesta. Entonces muchas veces exigimos que sea arrancada esa planta porque es cizaña. ¿Quién lo dice? Y yo, porque... Pero solamente aquel que regó la plantita muchos años sabe lo que vale, sabe el valor que tiene. Y por eso muchas veces esa parte debemos entender, hermanos, que la consolación va con la exhortación. Es algo que si no estamos preparados para aplicarla con los demás, hermanos, es muy difícil que seamos considerados incluso cristianos, ya ni siquiera hablar de ministerio. Consolación en conjunto con la exhortación. Y Pablo aclara algo y dice, a cada uno de vosotros hicimos esto. Es decir, un padre no se levanta a la mañana, da un discurso, ¿no? Yo me levanto y digo, bueno, Evian, Alelí, hoy se van a portar bien con mami, le van a hacer caso en todas las cosas, nos vemos al final del día. Y vuelvo al final del día y digo, ¿cómo os han portado mis hijos? Y me retiro a mis quehaceres todo el día. La atención dada por los ministros es igual a la de un padre, que a cada uno de ellos va, corrige, consuela, ríe con los que ríe, llora con los que llora, y tiene que salir de un lugar que se ríe y llegar a un lugar donde lloran, y bueno, tenés que hacerlo porque tenés que, ¿verdad? Hay que hacerlo. Y como padres, nosotros también, ¿cuántas veces? Un hijo está en una situación y el otro en otra, y debemos a ambos, a cada uno tomar en particular. No es simplemente un mandato general, hermanos, no es simplemente la atención dada por los ministros a la iglesia, no es un show que se da los domingos y hice una predicación y después, bueno, nos vemos el siguiente domingo, espero vengan todos y le haya servido lo que le... No, va mucho más allá. Y es muy difícil. Es una tarea muy difícil. Por eso les dije anteriormente que Dios capacita y Dios sostiene para ese tipo de ministerios. Porque si a nosotros como padres nos cuesta estar pendientes de las necesidades individuales de nuestros hijos, imagínense los ministros que tienen un montón de ovejas y algunas hacen me y otras hacen mu y así. Y así que es motivo para que oremos. Y uno a veces no sabe en qué se transformó la oveja. No, pero entonces es necesario que tengamos esto presente, hermanos.
cuando oramos por los que nos dirigen. Es lindo hablar de los que los dirigen de este lado. Pablo termina diciendo, encargábamos que anduviesen como es digno de Dios. Y esto es el último punto. Esto nos habla de brindar la dirección correcta. ¿Sí? El último punto dentro de este. ¿Qué significa encargábamos? Es brindar dirección y es lo que un padre hace. ¿Sí? Pablo dice que anduvieseis como es digno. Nosotros le encargamos a ustedes que anden como es digno de Dios, que los llamó a su reino y a su gloria. Ahora que ellos, como vimos nosotros en el capítulo 1, se habían vuelto de los ídolos para servir al Dios vivo. El Dios vivo que los ha llamado a compartir su reino y gloria, a adorarlo a través de Jesucristo y a experimentar en parte su poder y majestad mientras esperan el día en que lo van a experimentar en plenitud. Hermanos, muchas veces decimos, bueno, y ahora yo me convertí, decimos, ¿no? Ahora soy cristiano, ¿y qué hago? ¿Y cómo? ¿Tengo que hacer esto o no tengo que hacer esto? ¿Y hago lo otro o no lo hago? Y creemos que si vos conocés el carácter de quien te llamó a seguirle, vas a entender rápidamente hacia dónde tenés que ir. Si entendés el carácter de aquel que te llamó, vas a entender clarito dónde tenés que ir. Si tu papá se comporta de una manera, vos vas a tener clarito de qué manera él espera que vos te comportes sin que él te lo diga. Y Evian ya es increíble, yo lo veo con Evian porque él ya me ve, él ya escucha una música y él ya sabe ya si a mí me va a gustar ese estilo o no, y ya entra por, qué fea esa música, papi, ¿no? Y cosas así, porque van viendo, ya papi es así, entonces yo voy encarando por acá, no, por este lado, por el lado de las camisas, de los pantalones, así, todo, ¿no? Y entonces vos vas conociendo el carácter de tu padre y vas caminando por ese lado. Pablo dice, justamente de esta forma nosotros fuimos como ustedes. Les encargamos a ustedes que vayan para el lado de Cristo, que vivan para el lado de su Padre, que está, ser santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, si nuestro Padre es santo, ¿hacia dónde tenemos que ir, Pablo? ¿Qué hacemos, Pablo? ¿Dónde vamos? Fíjate qué hacen los demás que están yendo con vos al mismo lugar. Es por eso, hermano, que el objetivo, y con esto quiero ir terminando y que le quede bien presente y que agradezcamos a Dios por esto. El objetivo del ministro, podríamos agarrar hoy y arrancar el año dando los 10 propósitos para el año nuevo, ¿no? Y cosas así, 10 tips para vencer el pecado y cosas así y poner papelitos con propósitos y quemarlos o no sé, todas esas cosas. Y decirle, te voy a dar 5 cosas que te alienten a este año a hacer las cosas diferentes y que puedas prosperar y todo muy bien la cosa. Pero no es el objetivo del ministro. El objetivo del ministro no es darte trucos psicológicos para el manejo de tus emociones o cosas por el estilo. No, hermanos, la misión de un verdadero ministro, aquello que constriñe su corazón, aquello por lo cual él derrama su alma a orar, el propósito de su vida es la paz de pastorear tu alma en este camino angosto que te lleva al cielo. Y mientras vas caminando, el ministro te va mostrando como alguien que va en un guía de museo que te va mostrando los cuadros. De esa misma forma el ministro te va acompañando a lo largo de tu vida en este camino angosto y te va mostrando el carácter de tu Padre que te espera al final del camino. Te va mostrando los atributos de aquel que te llamó para que vayas conociendo tu carácter y te hagas parecido a Él. Te muestra la belleza de Cristo y los atributos de Dios en cada situación que atravesás. Te enseña a entender cómo su soberanía va dirigiendo tu trabajo, tus relaciones y tus pasiones hacia tu verdadero propósito y alejándote de los propósitos de tu corazón, que es engañoso más que ninguna otra cosa.
Ese es el trabajo del ministro, es dirigirte hacia la dependencia de Dios y a tener su paz y sentir su gozo en medio de las tormentas. Es enseñarte a ver su amor y su gracia por medio de la compasión hacia los perdidos. Es hacerte ver que ese rechazo por el pecado que vos sentís ahora y que antes no lo sentías es parte del proceso de la santificación progresiva que se da cuando Dios va restaurando su imagen en vos y en mí, ahora por medio de la obra del Espíritu Santo. El trabajo del ministro es hacerte notar eso, es pararse delante de vos y mostrarte el espejito todo el tiempo y decir, ¿te estás pareciendo a esto? ¿Te estás pareciendo a esto? ¿Te estás pareciendo a esto? No si 10 propósitos o 15 propósitos o 5 maneras de hacer esto y 5 maneras de hacer lo otro. Es la palabra santa y gloriosa del Señor, el espejo de nuestras almas, donde nos miramos y vamos viendo cuán parecido a Cristo somos. Predicar los atributos de Dios todos los días de nuestra vida, no solamente desde el púlpito, sino en nuestros consejos a ustedes. Cristo, 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 hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Esa es la pasión del ministro. Hermanos, es que Cristo sea formado en mi hermano. Que haya un montón de cristitos, de cristianos, simplemente. Parece una redundancia, pero es lo que... Esa es la labor de un ministro. Entonces cuando un ministro se te acerca con el alma constreñida y viene con la palabra y te explica y te dice, hermano, mira un poco acá lo que dice, está velando por tu alma. Antes de venir a hablar con vos, ha desangrado su alma en oración delante de Dios, cual Cristo en Getsemaní, pidiendo, orando, intercediendo ante Dios. Esa es la labor de un ministro. Por eso, hermanos, es difícil la obra. Por eso Dios necesita derramar de su abundante gracia para ese tipo de trabajos. Porque hay que cavar profundo. Es como dice el pastor Washer, nosotros estudiar las Escrituras toda una semana, todo excavar como un minero y encontrar esas gemas preciosas y decirle a la congregación, hermanos, encontré esto dentro de este libro. Mira cómo refleja a Cristo. Pero esa gema te destroza primero el corazón, para que después destrozado vayas y lo ofrezcas. Por eso un predicador del Evangelio no es otra cosa que, como decía Spurgeon, un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró el pan de vida. Eso es un ministro. Esa es la labor y ese es el encargo que tiene. Hermanos, como punto final, decir finalmente que tal vez el mayor privilegio y a la vez la mayor responsabilidad que Dios ha dado a sus ministros es el de ser la voz del buen pastor llamando a sus ovejas a dejarlo todo y seguirle. El mayor ministerio que Dios ha dado a sus ministros es el ministerio de la reconciliación que Pablo describe en su carta a los Corintios, en su segunda carta, el ministerio de la reconciliación. No hay mayor gozo en el corazón de un ministro que el producido al ver un alma perdida reconciliarse con su Creador, el del hijo pródigo volviendo a casa. No hay algo que llene más el corazón que ver que alguien se ha reconciliado con Dios, que ha vuelto al pastor y obispo de las almas. Y el mensaje del Evangelio es justamente un mensaje de reconciliación, hermanos. Por eso somos ministros de la reconciliación. ¿Por qué? Porque es Dios extendiendo su mano para estrechar la nuestra, reconciliando al mundo consigo mismo sobre la cruz, donde sufría su propio Hijo. Ese es el ministerio que predicamos. A su unigénito Hijo, Dios lo castigó en nuestro lugar, un lugar que merecemos por haberlo deshonrado al vivir nuestra vida sin tenerlo en cuenta y ofendiéndole, siendo Él el creador y el sustentador de todo cuando existe. Por eso, hermanos, cuando nosotros hablamos, habiéndonos Dios encomendado el ministerio de la reconciliación, les rogamos
como un padre ruega a un hijo, como si Dios mismo, dice Pablo, rogase a través de nosotros. Reconcíliense con Dios, reconcíliense con Dios. No hay mayor cosa en este mundo que el alma reconciliada con Cristo. No hay otro tesoro mayor que se pueda brindar a la humanidad que Cristo, hermanos. Amigos, vuélvanse de sus malos caminos y entren en amistad con Él, quien es bueno y será fiel en perdonar y dará gozo eterno. Espero que esto nos haya servido, hermanos, no solamente para poder saber cómo siente, tal vez en esta última parte, cómo tiene que ser y cómo debe ser los modos de un ministro, sino también de cómo debemos ser nosotros como padres, qué debemos esperar y qué debemos dar. Dios nos ayuda, hermanos, a llevarlo a cabo, porque solamente Él puede hacer la obra en nosotros. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por habernos hablado, gracias por habernos quebrantado, Señor, por habernos realmente mostrado en tu palabra como un Padre amoroso siente por sus hijos tal cual los has sentido tú, Señor, y cómo has delegado este ministerio en los pastores, en los ministros, en aquellos que sirven en tu nombre a la iglesia y la dirigen. Señor, permítenos poder valorar, poder atesorar esto, poder orar los unos por los otros, orar y tener en alta estima a quienes nos dirigen, Señor, sabiendo lo que tú requieres, Señor, de ellos. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a comprender estas verdades y que estas verdades se hagan carne en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.